Texto escrito por Viajero en el tiempo. Probablemente no sabías que detrás del estallido de la Guerra Civil Española, en julio de 1936, hay dos figuras clave cuya historia es tan sorprendente como trágica. Dos nombres destacan por encima del resto en la organización del golpe de Estado: José Sanjurjo y Emilio Mola. Ambos eran militares de alto rango y compartían un profundo desprecio por el rumbo que había tomado la Segunda República. Sin embargo, representaban dos generaciones y dos estilos muy diferentes de entender el ejército y el poder. Sanjurjo era el veterano condecorado, una figura casi legendaria con un enorme prestigio entre sus compañeros de armas. Mola, por su parte, era el estratega frío y calculador, el cerebro que tejió pacientemente la red de la conspiración desde su destino en Pamplona. Juntos, encarnaban la determinación de una parte significativa de las Fuerzas Armadas para derribar por la fuerza un gobierno democráticamente elegido. La historia de estos dos generales es la crónica de una traición anunciada. Ambos habían servido a la República en sus primeros años, ocupando cargos de responsabilidad. Pero las reformas impulsadas por el gobierno, especialmente las del ministro Manuel Azaña, chocaron frontalmente con su concepción del honor militar y del papel tutelar que el ejército debía ejercer sobre la nación. Sentían que España se deslizaba hacia el caos, la anarquía y el comunismo, y se veían a sí mismos como los cirujanos de hierro que debían extirpar el mal de raíz. Esta convicción los llevó a conspirar, a unir a monárquicos, carlistas y fascistas bajo una misma bandera, la del orden y la patria. Sus acciones no nacieron de un impulso repentino, sino de un proceso de radicalización y deslealtad que se gestó durante años. En este relato, exploraremos en detalle las vidas de Sanjurjo y Mola. Analizaremos sus orígenes, sus brillantes carreras militares forjadas en las duras campañas de Marruecos y cómo sus experiencias moldearon su pensamiento político. Profundizaremos en sus motivaciones, explicando por qué pasaron de ser servidores del Estado a sus principales enemigos. Veremos cómo Sanjurjo, desde su exilio en Portugal, se convirtió en el jefe simbólico del alzamiento, mientras Mola, apodado el Director, diseñaba meticulosamente cada paso del golpe. Sus caminos, aunque convergentes en el objetivo final, estaban llenos de diferencias ideológicas y personales que definieron la naturaleza de la conspiración. Finalmente, narraremos el sorprendente giro del destino que marcó sus finales. Ambos murieron en sendos accidentes aéreos, en los momentos más críticos del levantamiento y del inicio de la guerra. Estas muertes no solo fueron tragedias personales, sino que también crearon un inesperado vacío de poder en el bando sublevado. Este vacío sería aprovechado hábilmente por otro general que, inicialmente, no era la figura principal del complot: Francisco Franco. La desaparición de Sanjurjo y Mola allanó el camino para que Franco consolidara un poder absoluto, transformando un golpe de Estado pensado para ser rápido en una larga y sangrienta guerra civil, y posteriormente en una dictadura que duraría casi 40 años. La historia del golpe de 1936 es, en gran medida, la historia de sus arquitectos y de su inesperada desaparición. José Sanjurjo Sacanel, nacido en Pamplona en 1872, representaba la vieja guardia del ejército español. Su figura imponente y su reputación de hombre valiente se forjaron en las campañas coloniales, especialmente en la Guerra del Rif, en Marruecos. Allí, su nombre se convirtió en sinónimo de coraje y liderazgo, ganándose el apodo de El León del Rif. Su prestigio era inmenso entre la oficialidad, que lo veía como la encarnación de las virtudes militares tradicionales. Durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, ocupó puestos de máxima confianza, como el de alto comisario en Marruecos, consolidando su estatus de general influyente y respetado. Era un hombre de acción, más impulsivo que reflexivo, y su pensamiento político se anclaba en un profundo tradicionalismo y un vago ideal monárquico. Con la proclamación de la Segunda República en 1931, Sanjurjo, entonces director general de la Guardia Civil, adoptó una postura ambigua. No defendió activamente al rey Alfonso XIII, un gesto que los republicanos inicialmente interpretaron como lealtad al nuevo régimen. Sin embargo,
su sintonía con la República duró muy poco. Las reformas militares impulsadas por Manuel Azaña, que buscaban modernizar y democratizar el ejército, fueron percibidas por Sanjurjo y muchos de sus compañeros como un ataque directo a la esencia y el honor de la institución. Consideraba que estas políticas debilitaban a las Fuerzas Armadas y, por extensión, a España. Su descontento fue creciendo hasta transformarse en una hostilidad abierta, viendo al gobierno republicano como una amenaza para los valores que él había jurado defender toda su vida. Esta ruptura ideológica culminó en su primer intento de derribar al gobierno. Su prestigio le convertía en el líder natural para aglutinar a los sectores más conservadores del ejército, descontentos con la laicización del Estado, la reforma agraria y las autonomías regionales. Sanjurjo no era un ideólogo sofisticado. Su motivación era más simple y directa. Creía que el ejército tenía la misión sagrada de salvar a la patria del desorden. Para él, política y milicia no estaban separadas. Pensaba que cuando los políticos fallaban, los soldados debían intervenir. Esta mentalidad, compartida por gran parte de la oficialidad africanista, lo situaba en una inevitable ruta de colisión con el orden constitucional democrático que la República intentaba consolidar. Para el momento de la conspiración de 1936, Sanjurjo ya no estaba en la primera línea de la planificación activa, pero su papel era igualmente crucial. Desde su exilio en Portugal, su nombre actuaba como un aglutinante, como un faro que daba unidad y legitimidad a un movimiento muy diverso. Conspiradores de distintas facciones, desde monárquicos alfonsinos, carlistas tradicionalistas y jóvenes oficiales de corte fascista, aceptaban su liderazgo sin discusión. Era la figura paterna, el jefe indiscutible que se pondría al frente del nuevo Estado una vez que el golpe triunfara. Su prestigio era el pegamento que mantenía unida una trama compleja y heterogénea, garantizando que, a pesar de las diferencias, todos remaran en la misma dirección para derrocar a la República. El 10 de agosto de 1932, el general Sanjurjo decidió que había llegado el momento de actuar. Convencido de que contaba con el apoyo suficiente dentro del ejército, lideró un intento de golpe de Estado que pasaría a la historia con el nombre de la Sanjurjada. El plan era tomar el control de Madrid y Sevilla simultáneamente, pero la conspiración estaba mal organizada y fue un rotundo fracaso. En Madrid, el levantamiento fue sofocado en pocas horas por las fuerzas leales al gobierno. En Sevilla, Sanjurjo logró tomar el control de la ciudad durante un breve periodo, pero la falta de apoyos en el resto de España y la rápida respuesta del gobierno lo dejaron aislado. Al final del día, el veterano general tuvo que huir hacia la frontera portuguesa, pero fue capturado en Huelva. El fracaso de la Sanjurjada tuvo consecuencias inmediatas para Sanjurjo. Fue juzgado por rebelión militar y condenado a muerte. Su prestigio y su hoja de servicios no le sirvieron para evitar la máxima pena. Sin embargo, el gobierno republicano, en un gesto que buscaba evitar la creación de un mártir, decidió conmutarle la pena capital por la de cadena perpetua. Esta decisión fue muy debatida. Mientras algunos la vieron como un acto de generosidad y fortaleza del régimen, otros, especialmente en la izquierda, la consideraron una muestra de debilidad. Sanjurjo fue encarcelado, pero no por mucho tiempo. Tras la victoria de las derechas en las elecciones de 1933, el nuevo gobierno le concedió una amnistía y se le permitió marchar al exilio en Estoril, Portugal. Desde su cómodo exilio portugués, Sanjurjo no cejó en su empeño de derrocar a la República. Su fracaso en 1932 no disminuyó su prestigio entre los sectores más reaccionarios del ejército. Al contrario, lo convirtió en un símbolo de la resistencia contra el régimen. Se transformó en el punto de referencia para todas las futuras conspiraciones. En Estoril, su casa se convirtió en un centro de peregrinación para militares y políticos antirrepublicanos que buscaban su bendición y su liderazgo para un nuevo intento. Aunque la planificación detallada del golpe de 1936 recaería en otros, como el general Mola, todos daban por sentado que Sanjurjo sería el jefe del Estado que surgiría tras el triunfo del alzamiento. Su figura era esencial para dar cohesión al movimiento.
Este periodo en el exilio fue clave para definir su papel en la conspiración de 1936. Sanjurjo ya no era el organizador directo, sino la autoridad moral, el líder simbólico, cuya participación garantizaba la unidad de los conspiradores. Su experiencia, en 1932, le enseñó que un golpe no podía basarse únicamente en el prestigio. Necesitaba una planificación meticulosa y una coordinación perfecta, tarea que delegó en Mola. Aceptó ser la cabeza visible del futuro directorio militar que gobernaría España, un rol que satisfacía su ego y su sentido del deber patriótico. Estaba convencido de que la historia le brindaba una segunda oportunidad para cumplir lo que consideraba su destino, salvar a España de sí misma. Emilio Mola Vidal, nacido en Cuba en 1887, pertenecía a una generación de militares posterior a la de Sanjurjo, pero igualmente marcada por la experiencia colonial en Marruecos. A diferencia del impulsivo Sanjurjo, Mola era conocido por su carácter metódico, su inteligencia fría y su disciplina casi prusiana. Era un estratega, un hombre de despacho y planificación, más que un líder carismático de hombres en el campo de batalla. Su carrera incluyó importantes responsabilidades en labores de inteligencia y seguridad. De hecho, durante la dictablanda del general Berenguer, justo antes de la proclamación de la República, ocupó el crucial puesto de director general de seguridad. Esta experiencia le proporcionó un profundo conocimiento de los resortes del Estado y de las fuerzas políticas del país. Inicialmente, Mola también aceptó la República, e incluso sirvió bajo sus órdenes, pero su desafección creció rápidamente. Al igual que Sanjurjo, se opuso a las reformas de Azaña, pero su crítica era más intelectual y estratégica. Consideraba que el gobierno republicano, especialmente tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, era incapaz de mantener el orden público y estaba llevando a España hacia una revolución comunista. El gobierno, consciente de su talante conspirador, lo apartó de los centros de poder destinándolo a la comandancia militar de Pamplona. Paradójicamente, este destino se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para sus planes. En Navarra, Mola encontró un entorno profundamente conservador y el apoyo incondicional del carlismo, una fuerza civil fundamental para el éxito del futuro alzamiento. Fue en Pamplona donde Mola asumió el rol que lo definiría para la historia, el de el director. Bajo este seudónimo, se convirtió en el cerebro y principal organizador del golpe de Estado de julio de 1936. Desde la primavera de ese año, redactó y distribuyó una serie de instrucciones reservadas entre los oficiales comprometidos con la conspiración. Estos documentos eran un plan detallado y minucioso para el levantamiento. Especificaban los objetivos militares, la secuencia de las acciones, las unidades que debían sublevarse y, de manera escalofriante, la necesidad de ejercer una violencia extrema y sistemática desde el primer momento. Mola sabía que la vacilación había sido la causa del fracaso de Sanjurjo en 1932 y estaba decidido a no cometer el mismo error. Su proyecto político iba más allá de una simple restauración monárquica como la que podía anhelar Sanjurjo. Mola no era monárquico. De hecho, sentía un profundo desprecio por Alfonso XIII. Su objetivo era instaurar un régimen autoritario de nuevo cuño, una dictadura republicana como la llegó a definir, que liquidara los partidos políticos y estableciera un Estado fuerte, jerárquico y corporativista, inspirado en los modelos fascistas que triunfaban en Europa. Su plan no era una corrección temporal del rumbo de la República, sino su completa aniquilación para construir algo totalmente nuevo. Esta visión moderna y totalitaria lo diferenciaba claramente del tradicionalismo de Sanjurjo y lo convertía en una figura mucho más peligrosa para el sistema democrático. Bajo el seudónimo de El Director, Emilio Mola dedicó los meses previos a julio de 1936 a diseñar un plan maestro para el derrocamiento de la República. Su trabajo se materializó en una serie de documentos confidenciales, conocidos como las instrucciones reservadas. Estos textos no eran meras declaraciones de intenciones, sino manuales operativos de una precisión escalofriante. En ellos,
Mola establecía que el golpe debía ser simultáneo en todas las guarniciones comprometidas para evitar que el gobierno pudiera reaccionar y sofocar los focos uno por uno. La clave del éxito, según su visión, residía en la rapidez, la sorpresa y, sobre todo, en una contundencia brutal. No había espacio para la duda ni para soluciones intermedias. Una de las directrices más famosas y terribles de Mola se refería a la naturaleza de la violencia que debía emplearse. En una de sus instrucciones escribió: «Es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar una sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros». Esta frase resume a la perfección su estrategia. El golpe no era una simple toma de poder, sino una operación de limpieza política. Se debía arrestar y ejecutar a líderes políticos, sindicalistas, alcaldes y a cualquier persona que pudiera organizar la resistencia. Mola entendía que la república solo caería si se decapitaba su estructura social y política desde el primer instante. La violencia no era un efecto colateral indeseado, sino la herramienta principal y planificada para asegurar la victoria. El plan de Mola también distribuía roles específicos. El levantamiento comenzaría en el Protectorado de Marruecos, donde el ejército de África, la unidad más experimentada y brutal del ejército español, tomaría el control. Inmediatamente después, el general Franco debía volar desde las Canarias para ponerse al frente de estas tropas y cruzarlas a la península. Mientras tanto, Mola dirigiría el alzamiento en el norte, con el apoyo crucial de los requetés carlistas en Navarra. Otras guarniciones clave como Zaragoza, Sevilla, Valladolid y Burgos debían sublevarse al unísono. El objetivo final era converger sobre Madrid, el centro del poder republicano, y tomar la capital en cuestión de días. El plan era audaz, pero dependía de una coordinación perfecta. Sin embargo, el plan del director no se cumplió como él esperaba. Aunque el golpe tuvo éxito en muchas de las zonas previstas, fracasó estrepitosamente en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. La resistencia de las fuerzas de seguridad leales y, sobre todo, de las milicias obreras y populares, detuvo el avance de los sublevados. Lo que Mola había concebido como una operación quirúrgica y veloz se transformó en un fracaso parcial. Este fracaso dio lugar al peor de los escenarios posibles: la división de España en dos zonas enfrentadas y el inicio de una guerra civil larga y devastadora. La violencia planificada por Mola para asegurar un triunfo rápido se convirtió en la norma de una contienda que duraría 3 años. A pesar de sus diferencias de edad y temperamento, José Sanjurjo y Emilio Mola compartían un núcleo de convicciones que los unió en la conspiración contra la República. Ambos procedían de la élite militar africanista, un grupo de oficiales endurecidos en las campañas de Marruecos, que desarrollaron una mentalidad muy particular. Creían firmemente en la misión del ejército como la columna vertebral de la patria y su guardián último. Sentían un profundo desprecio por el sistema parlamentario, al que consideraban débil, corrupto e ineficaz. Para ellos, los políticos eran poco más que charlatanes que estaban destrozando España. Además, compartían un rechazo visceral a las reformas republicanas, que veían como un intento de humillar y desmantelar la institución militar a la que habían dedicado sus vidas. La convergencia más importante entre ambos era la aceptación de la violencia como un instrumento político legítimo e incluso necesario. No concebían el golpe de Estado como un simple cambio de gobierno, sino como una purga, una operación drástica para reordenar el país. Tanto el impulsivo Sanjurjo como el calculador Mola estaban convencidos de que solo a través de la fuerza se podía imponer el orden y acabar con lo que ellos percibían como la amenaza del separatismo, el comunismo y la anarquía. Esta creencia compartida en la cirugía de hierro fue el motor que impulsó la conspiración, uniendo a hombres con proyectos políticos finales muy distintos, bajo el objetivo común e inmediato de destruir la legalidad republicana por cualquier medio necesario. Sin embargo, las divergencias entre ellos eran igualmente profundas y revelan las tensiones internas del bando sublevado. Sanjurjo era en esencia un hombre del siglo XIX. Su ideal político, aunque vago,
se inclinaba hacia la restauración de una monarquía tradicional, autoritaria pero no totalitaria. Representaba el conservadurismo clásico, el de los generales que ya habían protagonizado pronunciamientos en el pasado para cambiar gobiernos. Su visión era la de reinstaurar un orden conocido. Mola, en cambio, era un hombre de su tiempo, plenamente consciente de las corrientes autoritarias que recorrían Europa en los años 30. Su proyecto no miraba al pasado, sino que aspiraba a crear un Estado nuevo, inspirado en el fascismo italiano o en otros regímenes corporativistas. Estas diferencias ideológicas se manifestaban en sus planes para el día después del golpe. Sanjurjo se veía a sí mismo como el jefe de un directorio militar transitorio que, eventualmente, daría paso a una restauración monárquica. Mola, por su parte, no tenía ninguna intención de que el poder militar fuera temporal. Su plan era establecer un régimen permanente, una dictadura sin rey y sin partidos políticos. Era antimonárquico y despreciaba la vieja clase política, incluida la aristocracia que rodeaba al trono. Esta tensión entre el tradicionalismo monárquico de Sanjurjo y el autoritarismo modernizador de Mola definía las dos almas del alzamiento. Si ambos hubieran sobrevivido, es muy probable que hubieran chocado por el control y la dirección del nuevo Estado. El destino de la conspiración y de toda España dio un giro dramático apenas unos días después del inicio del golpe. El 20 de julio de 1936, el general José Sanjurjo, el hombre destinado a ser el jefe del Estado sublevado, se preparaba para volar desde su exilio en Estoril, Portugal, hacia Burgos, la capital provisional de los rebeldes. El piloto Juan Antonio Ansaldo llegó para recogerlo en una avioneta ligera, una Push Moth. Ansaldo le advirtió de que el avión no podía soportar mucho peso. Sin embargo, Sanjurjo, en un gesto que reflejaba su personalidad y su sentido de la ocasión, insistió en llevar consigo un voluminoso equipaje lleno de uniformes de gala y condecoraciones para su entrada triunfal en España. La terquedad del viejo general resultó fatal. La avioneta, sobrecargada, apenas logró despegar. A los pocos metros, el motor falló y el aparato se estrelló contra un muro de piedra cerca del aeródromo, incendiándose de inmediato. El piloto, Ansaldo, sobrevivió milagrosamente con heridas leves, pero Sanjurjo, atrapado entre las llamas, murió en el acto. La noticia de su muerte cayó como un jarro de agua fría entre los sublevados. El líder simbólico, la figura que garantizaba la unidad del movimiento, había desaparecido en el momento más crucial. De repente, la cabeza visible del alzamiento ya no existía. Se había creado un enorme vacío de poder, justo cuando la sublevación, fracasada en su intento de ser un golpe rápido, se convertía en una guerra civil. La muerte de Sanjurjo abría la puerta a una lucha por la sucesión. Con Sanjurjo fuera de escena, Emilio Mola, como director de la conspiración, parecía el candidato natural para asumir el liderazgo supremo. Era el arquitecto del plan y controlaba las importantes fuerzas del norte. Sin embargo, su poder no era indiscutido. Otro general, Francisco Franco, empezaba a ganar un protagonismo inesperado. Franco había logrado cruzar el estrecho de Gibraltar con el temible ejército de África, gracias a la crucial ayuda aérea de la Alemania nazi y la Italia fascista, y avanzaba imparablemente hacia Madrid. La rivalidad entre Mola y Franco por el control del bando sublevado se hizo cada vez más evidente en los meses siguientes. Ambos eran ambiciosos y ambos aspiraban al mando único, pero el destino volvería a intervenir de forma trágica. Casi un año después, el 3 de junio de 1937, el general Mola viajaba en avión desde Vitoria a Valladolid para inspeccionar el frente. Las condiciones meteorológicas eran muy malas, con niebla espesa. A pesar de las advertencias, Mola, conocido por su desprecio al peligro, ordenó continuar el vuelo. Su avión se estrelló en una colina cerca del pueblo de Alcocero, en la provincia de Burgos. No hubo supervivientes. La muerte de Mola eliminó al único rival con el peso militar y estratégico capaz de hacerle sombra a Franco. Con los dos principales arquitectos del golpe de 1936 muertos, en sendos accidentes aéreos, el camino quedaba completamente despejado para que Francisco Franco consolidara su poder absoluto,
sin nadie que pudiera disputárselo. La muerte de José Sanjurjo, el 20 de julio de 1936, fue el primer golpe de suerte para Francisco Franco. Originalmente, Franco no era la figura central de la conspiración. Era un general prestigioso y respetado, pero se había mostrado dubitativo y se unió al complot en el último momento. Mola, de hecho, desconfiaba de su cautela y lo apodaba Miss Canarias 1936. Sin embargo, la muerte de Sanjurjo cambió radicalmente el tablero de juego. El puesto de jefe de Estado quedaba vacante, y los generales sublevados necesitarían elegir un nuevo líder. Mola era el organizador, pero Franco tenía algo que Mola no tenía: el mando directo del ejército de África, la fuerza de choque más poderosa de los rebeldes, y los contactos internacionales que le proporcionaban la ayuda alemana e italiana. En una reunión celebrada en Salamanca, a finales de septiembre de 1936, los principales generales del bando sublevado debatieron sobre la necesidad de establecer un mando único para dirigir la guerra de manera más eficaz. La elección se reducía esencialmente a Mola o Franco. Franco jugó sus cartas con maestría. Hizo valer sus éxitos militares en el avance hacia Madrid y su control sobre la ayuda extranjera. Finalmente, fue designado generalísimo de los ejércitos y jefe del gobierno del Estado. Se argumentó que el nombramiento era temporal, solo mientras durase la guerra. Sin embargo, Franco se aseguró de que el decreto de su nombramiento le otorgara todos los poderes del nuevo Estado, sentando las bases de su futuro poder absoluto. La muerte de Emilio Mola en junio de 1937 fue el segundo y definitivo golpe de fortuna que consolidó el poder de Franco. Mola era el único que podía haberle disputado el liderazgo. Aunque había aceptado el nombramiento de Franco como generalísimo, lo hizo a regañadientes y seguía manteniendo una importante cuota de poder como jefe del poderoso ejército del norte. Su desaparición eliminó de la ecuación al último contrapeso real. Las sospechas sobre si el accidente de Mola fue provocado nunca han podido ser demostradas, pero lo cierto es que su muerte fue extraordinariamente conveniente para las ambiciones de Franco. Sin Sanjurjo y sin Mola, ya no quedaba nadie con la autoridad o el prestigio suficientes para desafiarlo. Con sus rivales eliminados por el azar, Franco pudo moldear el nuevo Estado a su imagen y semejanza. Unificó por decreto a todas las fuerzas políticas que apoyaban el alzamiento, carlistas y falangistas, en un partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las Jons, bajo su jefatura indiscutible. Transformó un golpe de Estado militar, que según sus ideólogos originales, podía tener diferentes salidas políticas, en un régimen personalista y totalitario. Las muertes accidentales de Sanjurjo y Mola no solo facilitaron su ascenso, sino que fueron la condición indispensable para que pudiera acumular un poder tan absoluto y duradero. Sin esos dos accidentes aéreos, la historia de España y de la dictadura franquista habría sido, con toda seguridad, muy diferente. La historia de José Sanjurjo y Emilio Mola es la crónica de cómo dos hombres, con su ambición y su deslealtad, empujaron a España al abismo de la guerra civil. Como principales artífices del golpe de Estado de 1936, son directamente responsables del colapso de la legalidad republicana y del inicio de la contienda más sangrienta de la historia del país. Sanjurjo, el viejo león, aportó el prestigio y el símbolo que unificó a los conspiradores. Mola, el frío director, aportó el método, la organización y la doctrina del terror sistemático. Ambos estaban convencidos de actuar por el bien de España, pero su patriotismo deformado los llevó a traicionar el juramento de lealtad que habían prestado y a desencadenar una violencia fratricida de consecuencias devastadoras. Su legado, sin embargo, es paradójico y profundamente irónico. Los dos hombres que planificaron y lideraron el alzamiento no vivieron para ver su desenlace. Murieron prematuramente, dejando el campo libre para un tercero que no había estado en el centro de la conspiración. El Estado autoritario que surgió de la guerra no fue la dictadura militar con posible restauración monárquica que imaginaba Sanjurjo, ni la dictadura republicana de partido único dirigida por Mola. Fue la dictadura personalista y absolutista de Francisco Franco,
un régimen que duró casi 4 décadas y que se construyó sobre las tumbas de los arquitectos originales del golpe. El legado involuntario de Sanjurjo y Mola fue, en última instancia, entregarle el poder total a Franco. El estudio de sus vidas y sus motivaciones nos ofrece lecciones cruciales sobre cómo las democracias pueden colapsar. Muestra cómo la convicción de una élite militar de tener una misión salvadora por encima de la voluntad popular puede ser fatal para la convivencia. Sanjurjo y Mola encarnan la peligrosa idea de que el fin justifica los medios, que la violencia es una herramienta válida para imponer una visión particular del orden y la patria. Su plan, concebido para ser rápido y contundente, fracasó en su objetivo inicial, pero tuvo éxito en destruir la democracia y sumir a España en un trauma del que tardaría décadas en recuperarse. Su historia es un recordatorio sombrío de las terribles consecuencias que se derivan del abandono de las vías democráticas. Hoy, 26 de noviembre de 2025, los nombres de Sanjurjo y Mola ya no figuran en las calles de muchas ciudades españolas, retirados en aplicación de las leyes de memoria democrática. Sin embargo, su fantasma y el de sus acciones perviven en el debate histórico y político. Comprender quiénes fueron, qué pensaban y cómo actuaron es indispensable no solo para los historiadores, sino para cualquier ciudadano que desee entender las raíces del conflicto que partió España en dos. Su historia no es solo la de dos generales golpistas, es la historia de cómo se fraguó una tragedia nacional, un recordatorio de que la paz y la democracia son bienes frágiles que deben ser defendidos contra quienes, arrogándose la representación de la patria, están dispuestos a destruirla para salvarla. Fuentes consultadas: archivos históricos, libros de referencia sobre la Guerra Civil Española y documentos oficiales. Para más detalles, por favor, revisen la descripción del vídeo.